En la sesión de hoy hablaremos acerca del tamaño y masa de los átomos. Para que se haga una idea del orden de magnitud que manejamos cuando hablamos del tamaño y de la masa de los átomos, le sugerimos que siga con nosotros el siguiente experimento mental. Imagínense que tiene 1 metro y lo divide en 1000 partes. Cada una de esas partes que le quedan es 1 milímetro. 10 elevado a menos 3 metros. Imagínense que ahora 1 milímetro, que ya es algo bastante pequeñito, lo vuelve a dividir en 1000 partes. Cada una de las partes que le quedan ahora se denomina micrometro. 10 elevado a menos 6 metros. Es difícil imaginar 1 milímetro dividido en 1000 partes. Pues bien, ahora lo que le sugerimos es que ese micrometro, esa millonésima parte de metro, la siga dividiendo en 1000 partes. Cada una de las partes que tiene ahora tiene 10 elevado a menos 9 metros, la conocemos con el nombre de 1 nanómetro. Pues bien, por increíblemente pequeño que le pueda parecer el tamaño de lo que se está imaginando, es todavía mayor que el tamaño típico de un átomo. El tamaño típico de un átomo es 10 elevado a menos 10 metros, es decir, 10 veces más pequeño que el nanómetro. Por comparación, para que tengan una idea, ya que suelen ser entendidas como entidades increíblemente pequeñas, una bacteria es del orden de 1 micrometro, del orden de 10 elevado a menos 6 metros. Y un virus es todavía más pequeño, es del orden de la 10ª parte del micrómetro, si lo quiere del orden de 1 centenar de nanómetros. Es decir, que cuando hablamos de átomo hablamos de algo realmente pequeño, y que cuando hablamos de átomo estamos hablando de algo que tiene una masa realmente pequeña, del orden de 10 elevado a menos 24 gramos. 10 elevado a menos 23, 10 elevado a menos 24 gramos. Bien, el problema de determinar la masa de los átomos son realmente dos problemas encadenados. Uno primero, en el que vamos a tratar de determinar la masa atómica relativa del átomo. Aquí la tiene, masa atómica relativa del átomo, que expresaremos en unidades de masa atómica. Y uno segundo, en el que trataremos de determinar la masa absoluta del átomo en gramos. Bien, como verá dentro de un momento, para determinar la masa atómica relativa de un átomo, necesitamos aplicar la ley de las proporciones definidas, conocer la fórmula del compuesto que se forma y utilizar una determinada definición de unidad de masa atómica. Vamos a ver el primer caso de resolución de este primer problema, que lo realizó Dalton a comienzos del siglo XIX. Dalton, aquí lo ve, fíjese la fórmula del agua, fíjese la fórmula del amoníaco, me imagino que les resultarán chocantes. Dalton no podía determinar de una manera fiable las fórmulas de los compuestos químicos. Entonces, para salir del embrollo, estableció lo que se conoció como principio de máxima simplicidad. Básicamente, Dalton lo que proponía era que cuando dos elementos químicos se combinaban, el compuesto que se formaba era el más simple posible. Es decir, al formarse agua, lo que se formaría sería algo tal que esto, HO. O cuando se formaba amoníaco, se formaba algo tal que esto, NH. Bien, entonces, aplicando la ley de las proporciones definidas a la fórmula del agua, fíjese, la masa de oxígeno que se combinaría para formar el agua, en este caso, según Dalton, sería N moléculas de agua por la masa de un átomo de oxígeno, fíjese que aquí hay un átomo de oxígeno, dividido entre la masa de hidrógeno que se combinaría, que reaccionaría, que sería N moléculas de agua por la masa de un átomo de hidrógeno. N y N los podríamos eliminar y este 8 experimental nos estaría indicando que la masa de un átomo de oxígeno sería 8 veces la masa de un átomo de hidrógeno. Pues bien, aplicando en la misma sistemática, tanto al caso del nitrógeno, cuando se combinaba con el hidrógeno para el amoníaco, o el cloro, cuando se combinaba con el hidrógeno para formar el cloruro de hidrógeno, Dalton estableció la primera tabla de masas atómicas. Como puede ver, fíjese bien, el hidrógeno es la unidad de masa atómica, fíjese que es el que tiene la unidad. El nitrógeno tenía masa atómica 5 y el oxígeno tenía masa atómica 7. Es decir, que si no se conocen de manera adecuada la fórmula de los compuestos químicos que se forman,
las masas atómicas relativas que se obtienen de los elementos químicos están equivocadas. Si aplicamos la ley de las proporciones definidas, elegimos o establecemos de manera adecuada las fórmulas de los compuestos químicos, como es el caso el agua o el amoníaco, pues se pueden establecer adecuadamente las masas atómicas de los elementos químicos, en este caso la del oxígeno 16, nitrógeno 14 o cloro 35,5. La unidad de masa atómica ha ido cambiando con el tiempo, como ha visto hace un momento. La primera que se estableció fue, evidentemente, la más simple de todas, la masa del átomo de hidrógeno, que era el átomo más pequeño posible, más pequeño conocido, perdón, y que, por tanto, permitía establecer masas atómicas relativas siempre mayores que la unidad. Esa fue la primera que se estableció, pero después, a medida que avanzaba el siglo XIX, se propusieron varias de ellas con poco éxito, algunas propuestas por eminencias como Berzelius o Dulong y Petit, basadas en el átomo de oxígeno, muchas de ellas, dada su mayor capacidad de combinación que el átomo de hidrógeno, pero por fin, se estableció en el siglo XX la unidad de masa atómica como un doceavo de la masa del átomo de carbono 12, del isótopo 12 de carbono. Esto permitía establecer con mayor precisión la unidad de masa atómica y, por tanto, las masas de los átomos. Esto era muy importante, por ejemplo, en los estudios de radioactividad, donde la precisión en las medidas de las masas de los átomos era realmente increíble. Es absolutamente necesario que se establezcan bien. De esta manera quedaría establecido o resuelto ya el primero de los problemas, es decir, ya sabemos cómo establecer las masas atómicas relativas de los átomos. Les digo que para un químico realmente esta es la importante y las masas absolutas de los átomos tienen una importancia realmente secundaria, por lo menos a la hora de gestionar, de definir, de manejar lo que son las reacciones químicas. En el sistema periódico, los números que le aparecen acompañando a los átomos, estos números que ve aquí acompañando al símbolo de los elementos químicos, son las masas atómicas. Por ejemplo, la del carbono 12,011, la del hidrógeno, fíjese con qué precisión, 1,00794 unidades de masa atómica. Bien, abordemos el segundo de los problemas. El segundo de los problemas busca determinar la masa absoluta de los átomos. Para que entienda cómo se planteó este problema durante el siglo XIX, le proponemos un ejemplo. Imagínense una sandía, una simple sandía, que tiene 3 veces la masa de un melón. Y ahora, imagínense que nosotros le proponemos el siguiente problema. Tiene que coger un montón de sandías y un montón de melones que tengan el mismo número de unidades. El mismo número de unidades. Evidentemente, si tienen que tener el mismo número de unidades, no pueden tener la misma masa porque una sandía es 3 veces más masiva que un melón. Evidentemente, si queremos que los dos montones tengan el mismo número de unidades, concluiremos que el montón de sandía debe de tener 3 veces la masa del montón de melones. Debe de quedarle muy claro que no sabemos cuántas unidades tienen los dos montones, pero lo que sí sabemos es que ambos tienen el mismo número de unidades. Pues bien, los químicos durante el siglo XIX operaron de la misma manera. Sabían que un átomo de carbono tenía 12 veces la masa de un átomo de hidrógeno. Por tanto, si queremos tener una cantidad de carbono y de hidrógeno que tengan el mismo número de átomos, la masa de la cantidad de carbono tendrá que ser 12 veces mayor que la de hidrógeno. Pues la elección, aquí la tiene, fíjese bien en esta afirmación. Fíjese bien porque es realmente importante. En 12 gramos de carbono habrá un cierto número de átomos de carbono. En 1 gramo de hidrógeno habrá un cierto número de átomos de hidrógeno. Bien, como cada átomo de hidrógeno tiene 12 veces menos masa que el átomo de carbono, o si lo quiere, cada átomo de carbono tiene 12 veces más masa que el átomo de hidrógeno, convendrá conmigo en que en 12 gramos de carbono hay el mismo número de átomos de carbono que de hidrógeno hay en 1 gramo de hidrógeno. Fíjese la elección que se ha hecho a la hora de poner este ejemplo. Fíjese que 12 es la masa atómica relativa del carbono y 1 lo es del hidrógeno. Es decir, que si simplemente cogemos la masa atómica relativa de un átomo y la expresamos en gramos,
tendremos masas de cada átomo que tendrán el mismo número de átomos, aunque no sepamos de qué número se trata. Le pongo otro ejemplo. Fíjense el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno es 16 veces más masivo que el átomo de hidrógeno. Por tanto, en una masa 16 veces mayor de oxígeno que de hidrógeno habrá el mismo número de átomos de ambas clases. En 16 gramos de oxígeno hay el mismo número de átomos de oxígeno que de hidrógeno hay en 1 gramo de hidrógeno. Si le digo que el átomo de calcio tiene una masa atómica relativa de 40, no le será difícil de aceptar que en 40 gramos de calcio hay el mismo número de átomos de calcio que de hidrógeno en 1 gramo de hidrógeno. En definitiva, al número de átomos, aquí lo tiene, se lo vamos a señalar, al número de átomos que hay en un número de gramos igual a la masa atómica de un elemento, le vamos a denominar mol. Evidentemente, todos los moles tendrían el mismo número de átomos. Pero fíjese que esto que acabamos de hacer no es potestativo o no es excluyente, o no solo se puede estar o debe de estar referido a átomos, podríamos referirnos a moléculas. Mire este ejemplo. Una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, una molécula de agua tiene 18 veces más masa que un átomo de hidrógeno. Por tanto, en 18 gramos de agua hay el mismo número de moléculas de agua que átomos de hidrógeno en 1 gramo de hidrógeno. Es decir, en 18 gramos de agua habría 1 mol de moléculas de agua. O si lo quiere, en metano. El metano tiene de fórmula CH4, por tanto, carbono 12, hidrógeno 1, en 16 gramos de metano habría el mismo número de moléculas de metano que átomos de hidrógeno hay en 1 gramo de hidrógeno. Por tanto, al número de moléculas que hay en un número de gramos igual a la masa molecular de un compuesto o de un elemento, se le denomina mol. No sabemos el número de partículas que hay en un mol, pero sabemos que en todos ellos hay el mismo número de partículas. Nos ocurre igual que los montones de fruta de los que hablábamos anteriormente. La determinación del número de partículas que hay en un mol fue uno de los grandes retos del siglo XIX, de los químicos del siglo XIX. Diferentes químicos de la talla de Thomson, Rayleigh, Perrin, Rutherford, Millikan, Bragg, utilizando distintos métodos, trataron de determinar el número de Avogadro. El número de Avogadro aceptado actualmente es 6,02 por 10 elevado a 23 partículas por mol. Es un número increíblemente grande que ahora intentaremos que pueda entender. Pero en definitiva, volviendo a lo que era la definición de mol, ahora podemos reformarla, podemos ampliarla, podemos precisarla, indicando que un mol es la cantidad de materia que contiene un número de partículas igual al número de Avogadro, o si lo quiere, igual al número de átomos de hidrógeno que hay en 1 gramo de hidrógeno, al número de moléculas que hay de agua que hay en 18 gramos de agua, o así sucesivamente. Para que se haga una idea del enorme tamaño que tiene el número de Avogadro, le ponemos una comparativa. Imagínese que pusiésemos una encima de otra un mol de monedas. Pues bien, aproximadamente la columna que se formaría tendría un tamaño de 64.000 años luz. Teniendo en cuenta que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene entre extremos del orden de 100.000 años luz, esta torre de monedas, de un mol de monedas, sería mayor que el radio de nuestra galaxia. Fíjese la enorme cantidad de monedas que habría que poner para que esto se cumpliera, lo enorme que es el número de Avogadro. Ahora ya, una vez determinado el número de Avogadro, es fácil determinar la masa absoluta de los átomos, es decir, la masa de los átomos expresada en gramos o en kilogramos. Fíjese, aquí tiene 12 gramos de carbono 12, que como acabamos de decir, tiene un número de Avogadro de átomos.
Evidentemente, la masa de un átomo de carbono 12 la podríamos determinar dividiendo la masa del mol entre el número de átomos que posee. Aquí la tiene, fíjese que es del orden de 10 elevado a menos 23 gramos. Pues bien, la unidad de masa atómica, que como hemos dicho es un doceavo de la masa del átomo de carbono 12, ahora la podemos calcular sin ningún tipo de problema y obtenemos esta importante cantidad. 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos, que como lo hemos dicho es, al principio de la sesión, es la masa típica del átomo. Evidentemente, conocida la unidad de masa atómica, podemos determinar las masas de los átomos, que ya las conocíamos en unidades de masa atómica, las podemos determinar en gramos. Aquí tiene la masa del átomo de oxígeno, la masa atómica expresada en unidades de masa atómica, la masa del átomo de oxígeno expresado en gramos y así sucesivamente para los distintos ejemplos. Deberíamos de precisar a continuación ahora otro concepto que se maneja muchísimo en química, que es la masa molar. Vamos a precisarla en elementos y en compuestos. Aquí tiene el caso de un átomo de hidrógeno. Su masa atómica es 1,0079 unidades de masa atómica. Aquí a la derecha tiene un mol de átomos de hidrógeno. La masa de un mol de partículas es lo que denominamos masa molar. En este caso sería la masa de un mol de átomo de hidrógeno, que sería 1,0079 gramos. La masa molar del hidrógeno es 1,0079 gramos por mol. Es importante señalar que cuando los átomos, cuando nos referimos a elementos químicos que pueden formar moléculas diatómicas, hay que precisar bien a qué nos estamos refiriendo, si a átomos o a moléculas. Porque fíjese, si tuviésemos moléculas de hidrógeno, la masa molecular ahora sería 2,0158 unidades de masa atómica, y ahora la masa molar sería 2,0158 gramos por mol. Evidentemente, es muy importante que cuando hablemos de elementos químicos que forman moléculas, precisemos si cuando hablamos de un mol nos referimos a un mol de átomos o nos referimos a un mol de moléculas. Cuando hablamos de las masas molares de los compuestos, entenderá que la situación es bastante simple. Aquí tiene el ejemplo del alcohol etílico. Mire que la molécula de alcohol etílico está formada por 2 átomos de carbono, un átomo de oxígeno y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de hidrógeno. Aquí ve la fórmula desarrollada. Bien, la masa molar del alcohol etílico es, si suma las masas atómicas, aquí la tiene, 46,0685 gramos por mol. Eso viene a indicar que una molécula tiene una masa molecular de 46,0685 unidades de masa atómica y que la masa molar es 46,0685 gramos por mol. ¿Qué ocurre en los compuestos que no forman moléculas? Aquí tiene el ejemplo del cloruro de sodio. En el cloruro de sodio no hay moléculas, entonces de lo que hablamos es de la unidad fórmula. La unidad fórmula es la agrupación de iones más pequeña que es eléctricamente neutra, NaCl en este caso. Entonces, conociendo las masas molares del sodio y del cloro, podemos determinar la masa molar de unidad de fórmula, aquí la tiene, 58,4525 gramos mol. Entonces, la masa fórmula, aquí la tiene, indica la masa de la unidad fórmula en unidades de masa atómica y la masa molar indica la masa de un mol de unidad de fórmula. Evidentemente, como siempre, expresado en gramos por mol.